Muy bien, ¿qué es lo que vamos a estar desarrollando en la sesión del día de hoy? Vamos a hacer una resolución de una aplicación práctica de fundamentalmente cuáles son los factores relacionados con la determinación de los máximos ejecutivos, de los salarios de los máximos ejecutivos a partir de una base de datos de Woolrich. En tal sentido, tenemos compartido un enlace en la cual tenemos 4 archivos. El primero, lo que es nuestra base de datos en Excel, CEO Salaries, la base de datos en Excel. Luego tenemos lo que es el script econométrico, resolución CEO Salaries. Tenemos las instrucciones de la aplicación práctica y tenemos la salida de la ecuación, del modelo econométrico final estimado en el estudio en formato de texto o bloc de notas. Vamos a ver cuál era la instructiva o cuál es la instructiva para realizar esta aplicación práctica. En primer lugar, tenemos, como habíamos señalado, una base de datos CEO Salaries, en la cual se tienen 5 variables correspondientes a 209 ejecutivos, también llamados CEOs, ¿no? Son los máximos ejecutivos de las organizaciones de Estados Unidos, donde tenemos una variable que es el salary, que corresponde al logaritmo natural del salario. Esta variable está en escala logarítmica, sin embargo, en su nivel natural o originalmente está expresado en miles de dólares de 1990. Luego tenemos la variable L sales, que corresponde al logaritmo natural de las ventas, correspondiente a las compañías donde trabajan los respectivos ejecutivos, originalmente expresada en millones de dólares de 1990. De igual manera, otra variable explicativa que tenemos es el ROE, que es el retorno del capital, expresado en porcentaje con relación al periodo 1988-90. Indus es una variable dicotómica si la compañía corresponde a el sector industrial, es decir, si es una firma del sector industrial. Uno es que la empresa forma parte del sector industrial o es una industria de tipo industrial, 0 en otro caso. Luego tenemos una variable dicotómica llamada finance. Esto si la compañía es una empresa financiera, por lo tanto toma el valor de 1. Si no es financiera, 0. O si no es del sector financiero, 0 en otro caso. ¿Qué es lo primero que se nos pide? Lo primero que se nos pide es realizar el análisis de correlación de las variables, cómo están relacionadas las variables. En tal sentido, lo primero que debemos hacer es importar de forma respectiva lo que es la base de datos. A esta base de datos le vamos a llamar data. Y vamos, una vez que hemos importado nuestra base de datos, vamos a verificar que tenemos 209 observaciones o 209 ejecutivos, donde tenemos la variable logaritmo del salario, la variable logaritmo de las ventas de las compañías donde trabajan. Cada observación corresponde a un ejecutivo
la respectiva compañía donde trabajan, sus ventas en escala logarítmica, el ROE de la compañía, si es una empresa industrial o si es una empresa de servicios financieros, ¿no? Entonces, adjuntamos la base de datos al lenguaje de programación. Vemos de que tenemos estas variables: número de observaciones, logaritmo del salario, logaritmo de las ventas, ROE, si es una empresa industrial, si es una empresa financiera. De igual manera, añadimos lo que son las paqueterías y librerías estadísticas, como es Sage y Power. Por otra parte, también vamos a añadir lo que son las paqueterías y librerías para análisis econométrico. Bueno, en mi caso ya las tenemos las paqueterías instaladas. Las más utilizadas son LM-Test, CAR, Performance Analytics, Series y Robust. Como nuestra variable logaritmo, el de salario, está expresada en logaritmo, si queremos convertirla, por ejemplo, a dólares, debemos elevarla a un exponente. Y lo mismo con las ventas, ¿no? Las ventas están en escala logarítmica. Si queremos llevarla a dólares, tendríamos que esta variable en escala logarítmica poner por delante un exponente. Y de esta manera podemos realizar un análisis de los momentos estadísticos para una variable que es salario. Por ejemplo, esta variable está expresada en miles de dólares. Significa de que el salario promedio de los ejecutivos está en torno a 1.281.000 dólares. El valor mínimo de estos ejecutivos es de 223.000 dólares al año. Y el valor máximo para los máximos ejecutivos de Estados Unidos está en relación, si ponemos 3 ceros por delante, a 14.822.000 dólares, ¿no? De igual manera podemos describir lo que son las ventas de la compañía donde trabajan estos ejecutivos. Estas cifras están expresadas en millones de dólares. ¿Qué significa esto? Significa, por ejemplo, que las compañías que menos venden, la que menos ventas al año tiene es de 175 millones de dólares, y la compañía que tiene más ventas está alrededor de los 97.000 millones de dólares, 97.649 millones de dólares. Y las ventas promedios al año de estas grandes compañías están en torno a 6.923 millones de dólares, ¿no? Podríamos describir también los salarios de los grandes ejecutivos en Estados Unidos, que van entre 530.000 dólares al año en el percentil inferior, hasta los 1.800, hasta el 1.893.000 dólares al año, ¿no? El valor mediano es 1.039 o 1.039.000 dólares. De igual manera, también podríamos describir lo que son las ventas anuales de las compañías, que están desde el percentil más bajo, 1.298 millones de dólares, esta está expresada en millones de dólares, hasta el percentil más alto, que es 13.800
16 millones de dólares al año. El primer análisis que nos pedía era realizar un análisis de correlación, el cual podemos hacer de forma previa algunos diagramas de dispersión, por ejemplo, para ver cuáles podrían ser las relaciones entre las variables. En este caso podríamos ver de que existe una relación positiva entre lo que son las ventas de las compañías y el respectivo salario de los ejecutivos. Por lo tanto, mientras una compañía tenga mayor ventas, esto se va a traducir con mayores salarios de los ejecutivos, y por otra parte también podríamos apreciar de que hay una relación positiva. La pendiente no es tan pronunciada entre lo que es la rentabilidad de las compañías y los salarios de sus respectivos ejecutivos. Aquí tenemos ya la primera respuesta al requerimiento que tenemos en particular, ¿no? Que nos dice: interprete el análisis de correlación para las variables. ¿Y cuál es la interpretación? Vamos a realizar un gráfico de correlación para la base de datos llamada data, de la variable número 2 a la variable número 6. Recordemos de que tenemos 6 variables. Vamos a analizar de la variable número 2 hasta la variable número 6. Vamos al cursor y ejecutamos. Vamos a interpretar cuáles son los resultados de este análisis de correlación de forma respectiva. ¿Qué tenemos en la diagonal principal? En la diagonal principal tenemos el histograma o distribuciones de frecuencia de cada variable. En la parte de la diagonal inferior tenemos lo que son nube de puntos o diagramas de dispersión entre las variables. Y en la diagonal superior, por encima de la diagonal superior, tenemos lo que son los coeficientes de correlación con su respectivo nivel de significancia estadística. ¿Qué significa, por ejemplo, 3 estrellitas en este gráfico de correlación? 3 estrellitas equivale una relación estadísticamente significativa al nivel de confianza del 0.10%, lo cual es equivalente a un nivel de confianza del 99%, 99.9%, ¿no? ¿Qué significa 2 estrellitas? 2 estrellitas significa un nivel de significancia estadística del 1%, lo cual es equivalente
a un nivel de confianza del 99%. ¿Y qué significa un punto? Un punto significa un nivel de significancia estadística del 10%, lo cual es equivalente a un nivel de confianza del 90%, ¿no? Aquello que no tenga estrellitas ni puntos significa de que la relación no es estadísticamente significativa, o es lo mismo que decir que la asociación entre estas variables es estadísticamente igual a 0, ¿no? Entonces, dado esto, ¿cuáles son las principales conclusiones que podemos sacar de este análisis de correlación? En primer lugar, podemos decir de que existe una asociación positiva entre lo que son las ventas de la compañía y el salario de sus ejecutivos, ¿no? De hecho, por cada 1% que suben las ventas, esto se asocia de manera positiva y de manera directa con un aumento en los salarios de sus ejecutivos en 0,46% al 0,1% de significancia estadística, ¿no? Lo cual significa de que hay una asociación positiva y significativa entre lo que es las ventas y lo que es el salario. De igual manera, también podemos apreciar que existe una relación estadísticamente significativa entre lo que es ah, entre lo que es el salario de los ejecutivos y lo que es la rentabilidad obtenida por la compañía, medida a través del ROE, ¿no? Esto significa que por cada 1% que se incrementa la rentabilidad o el ROE, se asocia de manera positiva y estadísticamente significativa con 0,21% de aumento en el salario. Esto también significa de que es significativo al 1% de significancia estadística. Por otra parte, si vemos la asociación que existe entre, entre empresas que son industriales con salarios de los ejecutivos y empresas que son del área financiera con el salario de los ejecutivos, vamos a llegar a la conclusión, de que no existe una relación estadísticamente significativa, ¿no? Esto a través de correlaciones de Pearson. Entonces, la variable de interés fundamental, que es salarios de los ejecutivos, tiene una asociación positiva y estadísticamente significativa con las ventas y con la rentabilidad, pero no tiene una asociación significativa con firmas del sector industrial o firmas del sector financiero. Otras relaciones que podemos apreciar también es que existe una relación negativa y estadísticamente significativa al 10% de significancia estadística o al 90% de confianza entre lo que es la rentabilidad y el nivel de ventas de las compañías. ¿Qué significa esto? Esto significa de que aquellas firmas que tienen mayor nivel de rentabilidad se asocian con menor nivel de ventas, pero una significancia estadística del 10%, ¿no? De igual manera, también podemos señalar que la rentabilidad se asocia
de manera negativa y estadísticamente significativa con firmas del sector financiero, ¿no es cierto? Al 5% al 1% de significancia estadística. Y por otra parte, mientras si observamos básicamente lo que es la relación entre firmas del sector industrial y firmas del sector financiero, tenemos una relación negativa y estadísticamente significativa, sugiriendo de que si van a ser firmas del sector financiero, más firmas del sector financiero, van a tender a no ser firmas del sector industrial, ¿no? Sin embargo, aquí las principales variables de interés que evaluamos es en relación a nuestra variable que es logaritmo del salario. Cuando hacemos análisis de correlación, no interesa cuál es la variable dependiente y cuáles son las variables explicativas, toda vez que la correlación no es causalidad ni es influencia. No tenemos variables X ni tenemos variables Y. Todas son simples asociaciones, ¿no? Las cuales pueden ser positivas o pueden ser negativas y pueden ser significativas o pueden ser no significativas. Entonces, el análisis de correlación siempre es un análisis previo a un análisis, de regresión. Entonces, una vez que hemos interpretado lo que es el respectivo análisis de correlación entre las variables, vamos a estimar el siguiente modelo econométrico, donde tenemos una variable dependiente en función de 4 variables explicativas y debemos verificar si no existe el problema de la distribución normal de los residuos, y en caso de existirlo debemos eliminar lo que son las observaciones atípicas o también llamados outliers, ¿no? Una vez de que tengamos una estimación final con residuos que tengan una distribución normal, hacemos la interpretación respectiva. Antes de pasar de esta parte de lo que es la correlación, también mencionamos que en resumen podríamos decir de que el factor que está más relacionado con los salarios de los ejecutivos vendría a ser la variable ventas de la compañía, en primer lugar por el valor del coeficiente y en segundo lugar la rentabilidad de la compañía. Bien, entonces de esta forma vamos a estimar nuestro modelo econométrico, al cual le vamos a llamar MOD. Este modelo econométrico, ¿cuál es la variable dependiente? La variable dependiente es logaritmo del salario, la cual está en función de 4 variables explicativas: logaritmo de las ventas, la rentabilidad o ROE, si es una empresa del sector industrial o si es una empresa del sector financiero respectivamente. Y aquí vamos a tener las estimaciones iniciales. Antes de interpretar es importante verificar si los residuos tienen una distribución normal. Aquí algo que hay que tener en cuenta, toda vez de que nuestra variable dependiente está en escala logarítmica. Si tenemos la primera variable explicativa, que está también en escala logarítmica,
Por lo tanto, este valor corresponde a una elasticidad. En siguiente instancia tenemos tres variables que no están en escala logarítmica, por lo tanto, el coeficiente del ROE, el coeficiente del sector industrial y el coeficiente del sector financiero corresponderían a modelos log-link o semielasticidades, mientras este coeficiente 0.27 correspondería a una elasticidad, toda vez de que tanto la variable dependiente como la variable independiente están en escala logarítmica, ¿no? Algo que debemos tener cuidado es con la interpretación del intercepto. Y esto considerando también que la variable dependiente está en escala logarítmica, por lo tanto, para poder interpretar correctamente lo que es el intercepto, tenemos que calcular un antilogaritmo. ¿Y cómo calculamos un antilogaritmo? Básicamente el valor encontrado, que es 4.305975, lo vamos a elevar a un determinado, en realidad este valor va a ser elevado por el exponente, y de esta manera vamos a tener el intercepto ahora ya no en escala logarítmica, sino en la variable original de que es el salario expresado en miles de dólares, ¿no? Entonces, en este sentido, vamos a señalar, por ejemplo, que el intercepto estaría en torno a los 74.000 dólares, ¿no? Como están expresados en miles, esto significa de que si una empresa en promedio no tiene ventas o no tiene rentabilidad, bueno, de hecho, si de forma conjunta, los valores de las variables explicativas son iguales a cero, el salario promedio de un CEO o de un CIO estaría en torno a los 74.000 dólares, ¿no? Un problema que tenemos con esta estimación es que efectivamente tanto la prueba Harke-Vera como la prueba Shapiro-Wilk tenemos un p-value o una probabilidad menor al 5%, por lo tanto, en este caso, llegamos a la conclusión de que rechazamos la hipótesis nula. Los residuos tienen una distribución idéntica, independientemente distribuida, con media cero y varianza constante. ¿Qué significa esto? Significa de que existe la violación de un supuesto econométrico y por lo tanto no existe normalidad en la distribución de los residuos, y por lo tanto vamos a tener que corregir y eliminar las observaciones atípicas. Otro supuesto importante que no necesariamente lo vamos a resolver en el nivel previo en que nos encontramos, es que la varianza de los residuos debe ser homocedástica, ¿no? Esa es la hipótesis nula, los residuos son homocedásticos, versus la hipótesis alternativa de que los residuos tienen una varianza distinta o son heterocedásticos. Y en este caso en particular vamos a ver cuál es la regla de decisión. La regla de decisión es el p-value o, o la probabilidad, que en este caso es un valor menor que el 5%, menor que el 10%. Por lo tanto, ante esta probabilidad vamos a rechazar la hipótesis nula y vamos a tener un problema de heterocelasticidad, ¿no? De igual manera, podemos también desarrollar otro test de heterocelasticidad, que es la prueba Harrison-McCabe.
nos evalúa la misma hipótesis nula, ¿no? Los residuos son homocedásticos versus la hipótesis alternativa, que los residuos son heterocedásticos o tienen varianza, ah, tienen varianza diferente. En este caso, la probabilidad, podemos verificar de que según la prueba de Harrison-McCabe, la probabilidad es menor al 5%, es menor al 10% y por lo tanto tenemos problemas de heteroscedasticidad. Otro supuesto importante que evaluamos dentro de la econometría es que, las variables explicativas no deben ser altamente colineales entre sí. ¿Qué significa eso? Significa de que no debe existir multicolinealidad, ¿no? Y esto lo podemos verificar a través de una función o a través de lo que son los factores inflacionarios de varianza. Y básicamente vamos a evaluar que mod es la estimación del modelo econométrico. ¿Y cuál es la regla de decisión? La regla de decisión para no evidenciar problemas de multicolinealidad es que los factores o estos coeficientes en términos generales sean menor que 10. No en todos los casos podemos visualizar y observar que cada uno de los coeficientes es menor que 10. Por lo tanto, no tenemos indicio de problemas de multicolinealidad. Existen otras pruebas de especificación que nos ayudan a especificar, valga la redundancia, la correcta especificación matemática del modelo. Por ejemplo, hay un análisis, una prueba que se llama análisis de arcoíris, en el cual evalúa la hipótesis nula de que el modelo es lineal en las variables versus una hipótesis alternativa de que podrían existir relaciones curvilíneas, por ejemplo, o que el modelo no sería lineal en las variables. Y esto aplicamos, por lo tanto, vamos a llamar RAIN, aplicando la prueba RAIN test, el modelo econométrico llamado MOD. ¿Y cuál va a ser la conclusión? La conclusión va a ser que la probabilidad es menor que el 5%, por lo tanto, podríamos rechazar la hipótesis nula que el modelo es lineal en las variables. De hecho, también podemos realizar una prueba de especificación de tipo cuadrática o de tipo cúbica a través de la prueba Ramsey-Reset, ¿no? En ambos casos, la hipótesis nula es que el modelo está bien planteado versus la alternativa que debería plantearse, un modelo con especificación cuadrática o un modelo con especificación cúbica. Para el caso en particular de la especificación cuadrática, la probabilidad es menor que el 5%, por lo tanto, aquí nos diría de que sí sería pertinente incluir una especificación cuadrática. Bueno, tenemos un modelo, en resumen, donde tenemos problemas de distribución de los residuos, tenemos problemas de normalidad, tenemos problemas de heteroscedasticidad, no existe problema de multicolinealidad, pueden existir o existen problemas de especificación matemática a través de la prueba RAIN, Ramsey-Reset, especialmente en grado 2, ¿no? Como estamos en una fase del curso donde por el momento solo nos interesa corregir el problema de normalidad, por lo tanto en futuras sesiones vamos a ver cómo podemos corregir
el problema de la heterozeidasticidad. Sin embargo, para nuestro caso en particular, solamente vamos a eliminar observaciones atípicas en caso de no existir normalidad. Bien, entonces, dado esto, ¿qué es lo que hacemos? Dado esto, lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a utilizar en primer lugar, como sabemos de que no tenemos residuos con distribución normal, vamos a identificar cuáles son las observaciones atípicas que nos están causando problemas de no normalidad en la distribución de los residuos. Para identificar esas observaciones atípicas, tenemos una función que se llama la función boxplot, en el cual en primer lugar vamos a invocar al nombre del modelo econométrico llamado mod, y después con el signo de dólar vamos a invocar a los residuos. ¿Okay? Entonces invocamos a los residuos y de esta manera tenemos los valores típicos, que de hecho son todos estos que salen fuera de la barra superior, que esto es al cuartil superior 75%, ¿no? Entonces tenemos todos estos puntos que son observaciones atípicas. De hecho, a través de escribir el nombre de la captura de valores atípicos, podemos ver todos aquellos que están fuera del diagrama de caja. Y en tal sentido, perdón, aquí vamos a ejecutar primero esto de acá. Y en tal sentido vamos a ver que las observaciones atípicas corresponden a los salarios de los ejecutivos número 28, número 87, número 108, 110, 161, 164, ejecutivo número 166 y ejecutivo número 174. En otras palabras, estos serían las observaciones típicas en los datos de corte transversal, los cuales deberíamos eliminar para tener una base de datos y una estimación, digámoslo así, límite. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a incorporar o vamos a estimar una nueva base de datos, a la cual le vamos a llamar datamod. Y lo que vamos a hacer es básicamente la base de datos llamada data y el número de observaciones correspondientes desde la observación 28 hasta la observación 174. Vamos a eliminar estas observaciones de la base de datos llamada data, y ahora esta nueva base de datos sin estas observaciones se va a llamar datamod. En tal sentido, ahora vamos a proceder a estimar un nuevo modelo econométrico. Para eso le vamos a llamar modelo 2 al nuevo modelo econométrico, el cual va a estar en función de la misma variable dependiente, en función de las mismas variables explicativas. Sin embargo, ahora vamos a hacer mención a la nueva base de datos, la cual emite los valores atípicos. ¿Y cuáles son los resultados del modelo econométrico? Los resultados son los que les estoy compartiendo, ¿no? De igual manera, tenemos que tener cuidado con la interpretación del intercepto, toda vez que la variable dependiente está en escala logarítmica, y eso significa que debemos calcular un antilogaritmo.
En tal sentido, si el conjunto de variables explicativas es igual a 0, por lo tanto, el salario promedio de los máximos ejecutivos será en torno a los $70,000 al año. Y ahora si evaluamos la prueba de distribución normal de los residuos a través de Harke-Vera y de Shapiro-Wilk, una vez que hemos limpiado las observaciones anómalas o atípicas, vamos a poder verificar que el p-value de Harke-Vera y la prueba de Shapiro-Wilk son superiores al 10%, por lo tanto, ahora no existe problema de normalidad en la distribución de los residuos. Y de la misma manera podríamos verificar también el resto de los supuestos econométricos, aunque como hemos mencionado de forma a priori, es en el caso de existir algún problema, bueno, todavía en temáticas de resolución de violación de supuestos que no hemos avanzado, lo vamos a realizar a lo largo del curso, ¿no? Sin embargo, el objetivo aquí era realizar un análisis básicamente eliminando observaciones atípicas para que los residuos que no eran normales se conviertan en normales. Y de hecho también podríamos hacer una llamada simulación de bootstrap con el ánimo de obtener también lo que son intervalos de confianza en nuestra estimación final de forma correspondiente. Entonces, particularmente, ¿cuál sería el modelo econométrico final estimado como respuesta? Como respuesta sería el siguiente. Tenemos una elasticidad que es 0.265. ¿Qué significa esto? Significa de que si las ventas de la compañía se incrementan en 1%, manteniendo todo lo demás constante, el salario se va a incrementar en 0.27%, de forma estadísticamente significativa al 1% de significancia estadística. Entonces tenemos que la relación entre salarios y ventas de la compañía tiene una sensibilidad inelástica. Por otra parte, tenemos otros coeficientes como la del ROE, la de la industria y del sector financiero. La compañía es del sector industrial o del sector financiero, en el cual podemos concluir, podemos interpretar como semielasticidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando sube el ROE en 1%, esto se asocia con un incremento del salario en 0.2. Bueno, en realidad esto estaría expresado en porcentaje en 0.2% por cada aumento unitario en el ROE. De igual manera, no hay una relación estadísticamente si las compañías son del sector industrial con el salario de los ejecutivos, pero sí hay una relación positiva y estadísticamente significativa entre las firmas que son del sector financiero y el salario de los ejecutivos, el cual es estadísticamente significativo al 1% de significancia estadística.
¿no? Y como habíamos señalado previamente, debemos tener cuidado con lo que es la interpretación de la constante, toda vez que mi variable dependiente está medida en escala logarítmica. Y aquí lo que hemos encontrado, sacando un antilogaritmo, es que si de forma conjunta la empresa no tiene ventas, no tiene rentabilidad, no es del sector industrial, no es del sector financiero, en promedio el salario del ejecutivo estaría en torno a los $70,000 de forma estadísticamente significativa, ¿no? Y bueno, acá también tenemos de que a través de la prueba Harke-Vera, a través de la prueba Shapiro-Wilk, no tenemos problemas de distribución normal en los errores. Dicho de otra manera, los residuos tienen una distribución de forma idéntica e independientemente normal, con media cero, con varianza unitaria, de que la probabilidad es mayor que el 10%, y este conjunto de variables explicativas influyen sobre la variable dependiente de forma conjunta alrededor del 45%, ¿no? De igual manera, también podemos apreciar de que el sector industrial no tiene una relación estadística, o las compañías del sector industrial no tienen una relación estadísticamente significativa con lo que es el salario. Si tuviéramos que evaluar estos 4 factores, ¿cuál es el que más influye sobre el salario de los ejecutivos? En primer lugar tenemos lo que es la variable ventas. En segundo lugar tenemos si es del sector financiero. Y en tercer lugar tenemos, bueno, en segundo lugar, la compañía es del sector financiero. En tercer lugar, la rentabilidad. Y como cuarto lugar o elemento no significativo, si la compañía es del sector industrial, ¿no? De esta forma es como interpretamos los resultados, de el modelo econométrico con su respectivo nivel de significancia estadística. De igual manera, también podríamos verificar las otras pruebas que hemos avanzado en el curso, como es la prueba de no heteroscedasticidad, la prueba de no multicolinealidad, y por lo tanto esta sería la principal resolución. Bien, ahora vamos a ir con otro tipo de aplicaciones que tenemos, que es la realización de pruebas de hipótesis, ¿no? En primer lugar, vamos a realizar una prueba de hipótesis, asumiendo que el verdadero valor del parámetro beta 2 es igual a 0,30, es decir, de que el término de el parámetro de las ventas es igual a 0,30 versus la hipótesis alternativa, que es diferente de 0,30.
Fundamentalmente aquí lo que vamos a hacer es, vamos a invocar el resumen del modelo 2, que es el que hemos estimado. El parámetro estimado es 0.26. Podríamos evaluar si el verdadero valor de este parámetro es 0.30, ¿no? Entonces, que vamos a invocar a lo que es la función linear hypothesis, y vamos a invocar a lo que es modelo econométrico M2, o perdón, mod2, que es nuestro modelo econométrico, y vamos a asumir de que este parámetro de la variable L sales es igual a 0.30. ¿Cuál es la regla de decisión? La regla de decisión es la probabilidad. La probabilidad o el p-value es mayor que el 10%. Por lo tanto, no vamos a rechazar la hipótesis nula, en este caso que el parámetro beta 2, aquí vamos a escribirlo, es igual a 0.30, o el parámetro beta 2 es diferente de 0.30, ¿no? Entonces, no rechazamos, en conclusión, para este inciso, que es el inciso 1, no rechazamos la hipótesis nula que el verdadero valor del parámetro sea de 0.30, ¿no? Luego tenemos una siguiente hipótesis que nos dice, nos plantea que la suma de beta 2 y beta 3 es igual a 0.35, versus la hipótesis alternativa que beta 2 y beta 3 son diferentes de 0.35. Entonces, lo que vamos a verificar es que tenemos la suma de beta 2 y beta 3, es decir, que la suma de los factores de las ventas y de la rentabilidad, la suma de ambos factores incrementa en 0.35 lo que es el aumento del salario en los tíos, ¿no? Entonces acá lo que vamos a hacer básicamente es nuevamente invocamos a lo que es la función linear hipótesis, invocando al modelo econométrico llamado modelo 2, y que la suma del coeficiente de las ventas de la rentabilidad es igual a 0.35. ¿Y cuál es el resultado? El resultado es que la probabilidad es menor que el 5%, por lo tanto, al ser la probabilidad menor que el 5%, vamos, en resumen, vamos a rechazar la hipótesis nula de forma respectiva. Última prueba de hipótesis que tenemos es que el factor o el parámetro, mejor dicho, beta 5, que corresponde al parámetro que la firma es del sector financiero, es igual a 0 versus la hipótesis alternativa que este parámetro es positivo. Aquí ya estamos con una prueba de hipótesis unilateral, no bilateral, y esto corresponde a una desigualdad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En primer lugar, vamos a invocar a los resultados del modelo econométrico estimado llamado MO2, después el modelo final. Y en tal sentido, aquí necesitamos alguna información.
La primera información que necesitamos son los grados de libertad. Los grados de libertad corresponden al número de observaciones menos el número de parámetros estimados. En este sentido, tenemos como grados de libertad 196 grados de libertad, ¿no? Este es un dato que necesitamos. Los grados de libertad son iguales a 196. Y por otra parte, del parámetro ROE, necesitamos el estadístico T o el estimado, el cual es 7.30. Bien, entonces de esta manera vamos a tomar los grados de libertad y vamos a tomar el estadístico estimado de 7.30, ¿no? Y vamos a encontrar ahora lo que son los valores de nivel de significancia estadística al 10%, al 5% y al 1% respectivamente. De igual manera vamos a encontrar lo que son los valores críticos. Perdón, acá vamos a eliminar esto de acá. Lo que son los valores críticos a los respectivos niveles de confianza, a nivel de significancia estadística, al 10%, al 5% y al 1% respectivamente. Y aquí tenemos dos formas de hacer la prueba de hipótesis, ¿no? La primera es comparar el estadístico estimado, que es 7.30, con los valores críticos. 7.30 es mayor que 1.28, 7.30 es mayor que 1.65 y 7.30 es mayor que 2.34, que son los valores críticos a diferentes niveles de significancia estadística. Por lo tanto, toda vez que el valor estimado es mayor que los valores críticos, rechazamos la hipótesis nula, que el verdadero valor del ROE o del parámetro del ROE es igual a 0, ¿no? En otras palabras, para esta prueba de hipótesis se trabaja desde la perspectiva de la hipótesis alternativa. Entonces, hay soporte estadístico rechazando la hipótesis nula. Otra forma que podemos interpretarlo no es comparando el estadístico estimado con los valores críticos, sino que básicamente es a través del p-value o a través de la probabilidad, ¿no? ¿Cuál es la regla de decisión? La regla de decisión es que el p-value o la probabilidad es menor que el 5% y es menor que el 1%, por lo tanto también rechazamos la hipótesis nula. Si queremos visualizarlo en una gráfica, vamos a graficar una secuencia donde vamos a tener el valor, el estadístico T entre menos 4 y 4. Luego también vamos a graficar lo que es el valor crítico con grados de libertad 196. Recordemos que 196 es el número de observaciones finales menos el número de parámetros estimados. Eso sale en función de la muestra final que hemos estimado en nuestro modelo econométrico. ¿Qué es la zona derecha? La zona derecha va a ser la zona de rechazo de la hipótesis nula y la zona izquierda para una cola va a ser la zona de no rechazo de la hipótesis nula. En el caso de particular, el estimado es de 7. Si me lo recuerdo, es de 7.30. Por lo tanto, cae acá, ¿no? Cae en una zona de rechazo de hipótesis nula. De hecho, pudiéramos hacerlo un poco más amplio, por ejemplo, entre menos 10 y 10.
Lo que vamos a ver es que el valor de 7.30 va a caer en una zona de rechazo. Este valor que está con rojo vendría a ser, aquí vamos a actualizar al nivel de significancia estadística, que es 1.65. Vamos a hacer un ajuste. El valor crítico es 1.65. Muy bien, entonces cae en una zona de rechazo. Y es de esta manera como hemos realizado las pruebas de hipótesis. Por lo tanto, y aquí respondiendo puntualmente, respondemos a la pregunta 3 que rechazamos la hipótesis nula, que el verdadero valor de beta 5 es igual a 0, ¿no? Aquí tendríamos un rechazo a la hipótesis nula. Y a través de la paquetería y librería Stargazer podríamos también estar presentando nuestros resultados con un formato de reporte estándar, ¿no? No, aquí tenemos vamos a poner resultados de, aquí podemos poner modelo de salarios de CEOs. Y bueno, si hemos desarrollado todo lo anterior, podemos utilizar el modelo y en la parte final para fines de pronóstico. Y vamos a dejar que el lector pueda verificar cómo realizar pronósticos. Por ejemplo, asumiendo de que las ventas de la compañía son de 1.000 millones, asumiendo de que el ROE es del 10% y que es una empresa del sector financiero. Entonces, toda vez de que la variable logaritmo de las ventas está, toda vez que la variable ventas está en escala logarítmica, si hablo de 1.000 millones de dólares, tenemos que convertirlo en logaritmo. Y eso va a corresponder el valor de 6.90775. Vamos a asumir de que tenemos el logaritmo de las ventas, de que tenemos un ROE del 10%, es una empresa del sector financiero, ¿no? Y por lo tanto vamos a tener un valor de predicción, pero este valor de predicción va a estar en escala logarítmica. Si queremos medirlo en miles de dólares, tenemos que elevarlo a un determinado exponente. Perdón. Y vamos a tener una predicción de que la remuneración del ejecutivo va a ser de 685.000 dólares al año, ¿no? Que si lo comparamos entre los percentiles, estaría básicamente entre en el segundo percentil más bajo a comparación de los otros salarios de ejecutivos. De igual manera, también podemos plantear otro escenario o otros escenarios
donde vamos a tener que la compañía tiene distintos niveles de ventas, tiene distintos niveles de rentabilidad. Tiene un nivel de ventas de, por ejemplo, 1.000 millones de dólares, de 3.000 millones de dólares y de 6.000 millones de dólares. Entonces, como nuestra variable ventas está en escala logarítmica, vamos a necesitar estos valores. De igual manera, vamos a simular alternativos a niveles de rentabilidad del 10, 20 y el 30%. Vamos a predecir cuál va a ser el salario o cuáles serían las alternativas de salario. Y de hecho, podemos expresarlo en intervalos de confianza, ¿no? Al primer escenario, que sería 685.000 dólares, con un intervalo inferior y superior. Y para el escenario más alto, estaríamos hablando de 1.694.000 dólares, con un intervalo entre 1.400.000 y 1.900.000 dólares, dado a diferentes alternativas de ventas de la compañía y un escenario diferente de rentabilidad. Por último, para terminar nuestra aplicación práctica, nos piden realizar un backtesting para el pronóstico de cómo influyen las ventas sobre el salario en función de sus valores históricos. Para hacer esto necesitamos instalar una paquetería y librería que se llama Effects, en el cual lo que vamos a hacer una vez que instalamos la paquetería y la librería es ver el efecto que tiene la variable ventas en escala logarítmica a partir del modelo estimado llamado mod2, ¿no? Y básicamente lo que vamos a ver es que hay una relación positiva entre lo que es las ventas las ventas históricas de las compañías en retribución al salario hacia sus ejecutivos principales, ¿no? Entonces, de esta manera es como hemos dado solución a esta aplicación entre determinantes de los salarios de máximos ejecutivos en compañías grandes, ¿no? Básicamente, ese fue el objetivo de la aplicación práctica.